Vivimos en una época en la que el dinero parece ser el eje que mueve al mundo. Cada día millones de personas corren detrás de metas impuestas por un sistema que valora más la productividad que la paz interior. Nos levantamos temprano, miramos pantallas, cumplimos horarios y muchas veces olvidamos mirar el cielo, escuchar el viento o sentir la tierra bajo los pies. El ser humano ha creado una realidad donde el valor de las cosas se mide en cifras, no en experiencias. La naturaleza, en su silencio y su sabiduría, sigue ofreciéndonos su belleza, el amanecer, el canto de un ave, la calma del mar. Pero nuestros ojos están tan enfocados en lo material que ya casi no percibimos su magia. Hemos confundido el progreso con el consumo, la felicidad con la posesión. Sin embargo, cuando nos detenemos un momento, cuando dejamos que la naturaleza nos hable, recordamos quiénes somos realmente, parte de un todo más grande, más sabio y más puro que cualquier moneda o pantalla. El hecho es que no nos preguntamos ya ni siquiera dónde estamos parados. Debemos cuestionarnos lo que la ciencia masónica jesuita nos obliga a aceptar como verdades innegables. Las escuelas y universidades que nos moldean y entremezclan la verdad primigenia con la mentira esclavizante, quitándole a la verdad toda su esencia sublime, haciéndola ver como algo común a los ojos de todos. Ya nadie percibe el esplendor de este mundo tan maravilloso que nos fue dado a nosotros para balancear, para medrar entre todas las criaturas. Hoy revelaremos impresionantes verdades sobre la alquimia y los procesos mágicos primigenios de este mundo. Secretos antiguos que nunca te has preguntado porque te han adoctrinado para no verlos. Empecemos con un elemento monstruosamente abundante y en el cual vivimos todos en alguna de sus variantes. Un elemento que creemos simple y rudimentario, pero que conlleva misterios más allá de la comprensión humana moderna. Un secreto que va hasta los meros orígenes de la civilización humana. Podrías contestar unas preguntas tan básicas como ¿qué son las rocas? ¿Cómo se originaron? Te invito a ir a un campo y coge un poco de tierra con tu mano y pregúntate, ¿cómo llegó esa roca allí? ¿Por qué hay más piedras gigantes abajo y por qué están claramente apiladas y estratificadas? ¿Qué son las montañas y las rocas más gigantes y por qué aparecen siempre rotas y esparcidas por el mundo en diversos tamaños como si una explosión lo hubiera provocado? ¿Qué fuerza las movió, modeló y fragmentó en posiciones tan caprichosas? Podría seguir arrojando más preguntas para darnos cuenta que en realidad no sabemos nada sobre qué son las rocas y por qué están así hoy. Pero analicemos. Vean esta imagen y comparen las similitudes. La ciencia oficial nos dice que las montañas rocosas son producto de los choques de las llamadas capas tectónicas, el cual ocurrió hace millones de años, lo cual ocasionó que se elevaran las cúspides de la roca a casi 9 kilómetros de altura. La geología nos dice que en la actualidad, el Everest se eleva en promedio 4 milímetros al año, es decir, crece su formación. Nos dicen que se inició hará unos 10 o 16 millones de años, cuando la cima del futuro Everest yacía aún por debajo del nivel del mar. Y la violenta colisión entre la placa del sur de India y la placa euroasiática señaló el comienzo de la primera elevación de la cordillera. Según tal interpretación, relacionada con la teoría de los continentes a la deriva, la cual es una hipótesis que no ha sido aceptada por todos y que continúa en debate, se necesitaron por lo menos 5 millones de años para que el Everest surgiera de las aguas y fuera empujado durante las eras a más de 8.000 metros de altura. Este movimiento fue una violenta colisión en la que chocaron dos grandes masas de tierra con tal fuerza que este monte surgió de las aguas y formó lo que se denomina cordillera alpina. Las cordilleras, nos dicen, surgieron de las orillas o bordes de las placas tectónicas. Es aquí donde se presenta la mayor actividad sísmica, ya que es donde se produce la interacción entre placas. Cuando una placa oceánica, más densa, choca contra una placa continental, menos densa, la placa oceánica es empujada por debajo, formando una zona de subducción. La cordillera del Himalaya es el resultado de la colisión entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática. Por otro lado, cuando dos placas oceánicas chocan, el resultado es la formación de un arco de islas, como ocurre en Japón. Todo esto está muy bien, y suena muy lógico, ¿o no? Esta isla japonesa llamada Aogashima no parece haber sido resultado de una colisión entre dos placas horizontales submarinas, más bien parece ser algún tipo de cráter ocasionado por una explosión. ¿O cómo es posible que dos placas gigantes puedan originar en su colisión una isla redondeada y a su vez cóncava?
Pero bueno, digamos que efectivamente es como nos dicen que es. Pero aún no se aclara la pregunta principal. ¿Por qué crece y se acomoda? ¿Cuál es la fuerza que ocasiona su ajuste y desplaza la lava por debajo, moviendo a su vez todo el continente? Aquí entra en juego el magnetismo y el punto de convergencia de este mundo. Recordemos cómo todo es un ciclo en perfecto balance y estabilidad. Recordemos las pruebas que parecen apuntar a la existencia de árboles gigantes en un pasado, de modo que podríamos pensar que tal vez toda la roca de este mundo fue alguna vez madera. Las rocas se dividen en tres tipos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas sedimentarias se forman por la acumulación y compactación de materiales, transportados por el viento, el agua o el hielo a lo largo del tiempo. Están compuestas por materiales orgánicos y minerales, y suelen ser poco duras. Todos los nombres de las cosas son un constructo social para referirnos a las cosas buscando mantener su grandeza. Pero hoy, al desconocer la etimología y la historia antigua, nos mantienen ignorantes, buscando minimizar nuestra grandeza, hacen que la gente ya no aprecie lo maravilloso de este mundo. Démonos cuenta de que este mundo donde vivimos está en constante reacomodo, como si de una criatura viviente se tratara. Estos reacomodos violentos actualmente son llamados terremotos, otra palabra que nos impide discernir la impactante verdad, que este mundo donde vivimos se mueve por sí mismo y nadie sabe con certeza absoluta el porqué. Los terremotos y la razón de su existencia son producto de teorías ya estandarizadas, en realidad sin comprobar la razón de por qué suceden. Se teoriza que son debido a un choque que sucede entre lo que llaman placas tectónicas, capas de roca fundida y semifundida que se mueven y desplazan o crecen por razones no comprobadas. Las montañas también crecen, la lava se mueve en flujos como si fuera creada en algún sitio. Recordemos cómo solo conocemos 12 kilómetros por debajo y que en lo más profundo que ha llegado el hombre es más denso, compuesto por fuego y roca líquida, el reino inferior o infierno. De ahí viene el vocablo inferior para referirse a lo de abajo. Etimológicamente hablando, todo lo que es denso se apila abajo, cuando ya no hay otra fuerza que lo mantenga. Los árboles, por ejemplo, sus hojas son menos densas que el tronco, y por eso están arriba, sus raíces son más duras y por eso se encuentran abajo. Los residuos orgánicos como hojas y ramas muertas se apilan en las selvas y bosques, aumentando hasta en medio metro al año su profundidad. Todo esto crea arcillas y arenas mediante todos los procesos de presión y temperatura ocurridos en el ecosistema. De esta forma, podemos entender un poco cómo es que se va creando la materia en este mundo. Reflexiones: si supuestamente la materia no se crea ni se destruye, ¿cómo puede ser que de una semilla tan pequeña pueda crecer un árbol enorme? ¿De dónde ha salido la materia que antes no existía? ¿Ahora lo ves? ¿Cómo este mundo transforma mediante alquimia la luz y los nutrientes en materia como la madera y muchos más componentes alquímicos? Pero entonces, ¿cómo es eso de que el mundo crece? ¿Qué es toda la roca y cómo es que un mundo hecho de piedra puede crecer? Recordemos que aquello del núcleo de hierro es falso, ya que las brújulas no apuntan hacia abajo, sino que apuntan a algo magnético que está a nivel de suelo. No olvidemos que si este mundo fuera una bola de roca flotando en el espacio y girando a 1668 km por hora, los terremotos serían muchísimo más devastadores por el simple efecto de la inercia. Los terremotos pueden anticiparse con horas, mediante las vibraciones, pero no predichos con más amplitud de tiempo. Existen también evidencia de lugares donde no tiembla, sitios increíbles donde lugareños de más de 60 años comentan nunca haber sentido un temblor en su vida. Este es el caso de San Luis Potosí, en México, Canadá o Alaska, lugares hermosos y con montañas, lo cual es extraño, ya que nos dicen que las cordilleras salen solo en los bordes de las placas, debido a las colisiones. Es decir, que ahí debería haber más temblores y no menos. La tectónica de placas tiene su origen en dos teorías que le precedieron: la teoría de la deriva continental y la teoría de la expansión del fondo oceánico. La primera fue propuesta por Alfred Wegener a principios del siglo XX y pretendía explicar el intrigante hecho de que los contornos de los continentes se ensamblan entre sí como un rompecabezas y que estos tienen historias geológicas comunes. Esto sugiere que los continentes estuvieron unidos en el pasado, formando un supercontinente llamado Pangea, que en griego significa todas las tierras, que se fragmentaron durante el periodo pérmico, originando la división en los continentes actuales. Esta teoría fue recibida con escepticismo y eventualmente rechazada porque, según esto, el mecanismo de fragmentación llamado deriva polar no podía generar las fuerzas necesarias para desplazar las masas continentales.
Añadir también que no hay una explicación congruente a por qué habría solo un gran supercontinente, teniendo lo demás como un mar casi infinito. Observa cómo actualmente utilizamos el agua para cortar limpiamente comida, metales o incluso rocas. ¿Es posible que dichos árboles fueran cortados de igual manera? No es idea mía la existencia de dichos árboles. Tampoco la hipótesis de que la madera pueda convertirse en piedra. Basta con ver lugares como el Parque de los Árboles Petrificados para darse cuenta de que incluso las gemas son tipos raros de maderas, que al ser sometidas a presiones e inmensas temperaturas, fueron transformadas en lo que ahora son cristales de gemas preciosas y semipreciosas. Aquí podemos ver dos muestras petrificadas de madera antigua. Estas formaciones pueden encontrarse en todos los lugares del mundo. La mayoría de las veces se encuentran rotas y esparcidas, pudiendo ver en su estructura y composición indicios claros de que en la antigüedad se trataba de madera. Existe un relato, el cual mencionaba a un pájaro, cuyo instinto le permitía dar con una hierba muy curiosa, que, dentro de sus jugos alquímicos, tenía virtud de quebrar el hierro, así como ablandar la dura roca basáltica. De esta manera, podemos comprender cómo existen dos teorías sobre cómo los humanos antiguos podían dar construcción a todos aquellos monumentos megalíticos. Todas estas estructuras se hicieron cuando toda la roca era madera suave y fácilmente tallable. La segunda, que usaron dichos jugos alquímicos herbales para ablandar la roca y así moldearla. Podrían incluso ser ambas y en diferente periodo de tiempo. Sin embargo, en los textos y cuentos sobre la hierba cabrera nunca delatan su uso para la construcción, salvo en Perú. Muy interesante, sin duda, ya que hoy no es posible tallar la roca con tanta precisión y detalle si no es con maquinaria. Existe muchísima información sobre las rocas y sus distintos tipos. Sin embargo, hay muy poca acerca de los procesos de fosilización o petrificación. Es decir, la ciencia no sabe con certeza absoluta qué procesos se requieren para que la materia se petrifique. Todos son teorías incomprobables, ya que se requiere de muchísimo tiempo para que dicha petrificación tenga lugar. Entonces, ¿es posible que todos estos monumentos antiguos hayan sido madera en algún momento? La evidencia analizada nos sugiere que sí. Este es el sitio arqueológico denominado El Tajín, en Veracruz, México. Aquí podemos ver rocas tremendas de varias toneladas apiladas y cortadas sin aparente esfuerzo. Al realizar una observación más a detalle, podemos ver que presenta una estructura muy similar a la de una viga de madera. Sin embargo, la fractura deja ver que por dentro es de roca sólida. Entonces, ¿cómo pudieron los antiguos cortar y dar forma a estas estructuras? Podemos ver que incluso tiene otra piedra pequeña dentro de la misma que fue rebanada al mismo tiempo y sin presentar problema alguno. ¿Cómo hacían entonces para cortarlas de manera tan perfecta? ¿Qué puede significar que esa piedra pequeña esté dentro de la otra y haya sido cortada al mismo tiempo y de manera tan perfecta como si hubiese sido hecha con un láser? ¿O será que todo fue madera, incluyendo la piedra pequeña? Más evidencias al respecto de estos procesos nos las ofrecen estas estatuas antiguas pertenecientes al régimen imperial de Tartaria. La estatua parece muy normal, hasta que ves que cada una de sus partes está hecha de un tipo de roca distinto, moldeado como si fuese plastilina. Aquí vemos un pie roto donde se puede apreciar que la roca está amasada en torno a una estructura básica y luego detallada. Aquí otro ejemplo donde incluso se mezclaron dos piedras distintas para dar creación a un marmoleado. Esto nos dice que ambas teorías son reales y responden a realidades ocultas. Esta obra tan grandiosa fue hecha por el escultor Francesco Queirolo. Todas sus obras son impactantes como poco, a tal punto que muchas personas de la época llegaron a creer que conocía un proceso misterioso de petrificación dado por algún alquimista o que posiblemente él mismo fuera uno y que por ello todas sus obras eran tan perfectas. ¿Podría tratarse de gente muerta por petrificación?
Se piensa que este escultor tuvo varias identidades y trabajó en varios distintos lugares, notándose claramente la similitud y perfección en cada una de sus obras. No es la única evidencia de estatuas de gente petrificada, habiendo incluso de gigantes. Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios respecto a estos temas tan impactantes. Muchos secretos primigenios ocultos y prohibidos en este mundo de fenómenos indescifrables y al parecer explicables solamente mediante el ocultismo y las leyendas antiguas. Es momento de despertar y hablar de esto con todos. El futuro está siendo vendido y amordazado y es nuestro deber educar y ser libres. La mayoría de los canales de misterio se centran en compartir lo más oscuro y terrible, pero no se dan cuenta de que todo ello no importa. Siempre que eduquemos para el futuro, ganaremos. Saquen a los niños de las escuelas. No permitamos que los sigan educando para competir y destruir a todos por simple papel. Los niños deben de ser educados por sus padres en virtud y amor, en la naturaleza hasta que tengan edad suficiente para elegir su vocación, no llevados a una granja a ser moldeados y adoctrinados como ganado. Hablemos del gran escultor Gian Lorenzo Bernini, un artista cuyas obras tan perfectas hacían creer que eran personas muertas petrificadas. Se decía que él conocía algún proceso misterioso, otorgado por un alquimista. Este escultor, activo durante los años 1600, ha sido objeto de teorías que lo presentan como un alquimista encubierto, un hombre que buscó ganar dinero con el arte, pero cuya ambición por alcanzar la perfección lo llevó a contactar a un verdadero alquimista para lograr un dominio más allá de lo posible. Sabemos, por antiguas historias, que los alquimistas se delataban a sí mismos por la perfección de sus materiales al intentar venderlos. Su oro alquímico era de una pureza sin igual, lo que los hacía objeto de persecución por parte de reyes y monarcas que deseaban apoderarse de sus secretos. Algo similar ocurre con las esculturas maravillosas que aún admiramos de aquellos siglos. Incluso después de la supuesta muerte de Bernini, en 1680, persisten dudas y misterios. Por ejemplo, la obra El desengaño fue atribuida oficialmente a Francesco Queirolo, aunque existen teorías que aseguran que también fue creada por Bernini. De Francesco, en realidad, no hay nada verdaderamente concreto, ni retratos, ni registros personales, a pesar de ser de una generación posterior. Bernini murió en 1680, mientras que Francesco nació en 1704. 20 años bastan para que el rostro de un hombre sea olvidado. Se decía que los alquimistas de alto nivel podían vivir cientos de años, transmutando su propia vida, o sirviendo como esclavos de otros alquimistas más poderosos para poder utilizar la piedra filosofal. Todo esto, claro, son historias antiguas, pero no tan imposibles como parecen. En la primera parte del estudio, observamos cómo este mundo se mueve y se acomoda como si fuera una criatura viva. Se expande desde su centro, creciendo en círculos concéntricos, como los anillos de un árbol. Estas leyendas antiguas nos hablan del árbol de la vida, en cuyo tronco está asentado todo el mundo conocido. Si observamos cómo crece un árbol, recordamos también la montaña negra y el punto de convergencia del mundo. La expansión del planeta a partir de la sustancia llamada lava recuerda a la sangre, un fluido vital que se solidifica formando una corteza protectora. ¿Será posible entonces que este mundo sea un ser vivo de proporciones colosales y que aquellos árboles gigantescos de la antigüedad fueran ramas o extensiones de este árbol universal llamado Tierra? Existen estructuras de roca llamadas piedras bola. Podrían ser semillas gigantes o frutos petrificados de aquellos árboles antiguos. Pero, ¿cómo es que esos árboles se secaron hasta transformarse en roca? Algunos los describen como árboles gigantes de silicio. El silicio es la materia prima de la inteligencia artificial y un poderoso conductor de energía, porque es, en esencia, un cristal. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. El gel de silicio, fabricado a partir de silicato sódico,
Es una sustancia porosa que absorbe la humedad. ¿Podría haber sido utilizada de algún modo para secar aquellos árboles antiguos? Curiosamente, la estructura molecular del silicio es hexagonal, al igual que las células vegetales, y esta forma se aprecia también en los prismas basálticos, rocas con figuras hexagonales perfectas. ¿Será todo esto simple coincidencia? Según los principios de la correspondencia alquímica, los árboles gigantes servían como una red de datos natural, una memoria universal, un panel de energía etérica y solar que mantenía el equilibrio del mundo. De ahí proviene el término planta de energía. Los árboles eran generadores y transmisores, con raíces que funcionaban como canales de intercambio de información. Nuestros ancestros creían que los árboles estaban diseñados para conservar los registros acásicos, una memoria donde se guarda la impronta energética de todo suceso ocurrido en el mundo, algo así como la memoria RAM de la naturaleza. En 1969, Intel lanzó una de las primeras memorias RAM basadas en semiconductores de silicio, capaces de almacenar información, imágenes, videos y sonidos. Es fascinante notar cómo la naturaleza ya utilizaba los mismos principios alquímicos miles de años antes. Una red de energía y memoria viva, ahora reproducida artificialmente, pero despojada de su alma y magnificencia. ¿Eran los árboles antiguos realmente de silicio o eran de madera luego petrificadas por condiciones extremas? Tal vez su endurecimiento se debió a un evento catastrófico, de proporciones apocalípticas. Existen rocas llamadas metamórficas, cuyo nombre proviene del griego meta y morfos, que significa cambio de forma. Estas rocas se forman por calor y presión bajo la superficie terrestre, como si la Tierra fuera una gigantesca forja alquímica. La herrería, en efecto, es una forma de alquimia. Se transforma un material en otro por medios físicos y químicos. Así también opera el planeta, transmutando y originando distintas rocas en sus ciclos naturales. Los diamantes son un ejemplo perfecto de petrificación y purificación extrema, del mismo modo en que los alquimistas antiguos buscaban transmutar el plomo en oro. Hoy el ser humano intenta replicar los diamantes artificialmente. El proceso consiste en colocar un trozo de carbón en una cámara de microondas de alta potencia, irradiarlo con gases que contienen carbono y sobrecalentarlo durante semanas hasta formar partículas cristalizadas. Diamantes amarillentos, de baja pureza. Un proceso complejo, costoso y contaminante. Pero, sin embargo, recuerda a los antiguos experimentos alquímicos. Así podemos comprender cómo toda la roca del mundo fue alguna vez madera muerta, cubierta por sedimentos y transformada lentamente bajo la presión y el calor en cristales con distintas proporciones de silicio. Los seres vivos, compuestos de carbono, somos, por ley alquímica, compatibles con el silicio. Ambos elementos guardan profundas similitudes, son casi gemelos en la tabla periódica. Científicos han descubierto que el carbono y el silicio pueden combinarse, siendo el primero la estructura base del segundo. Algunos creen que esta unión podría representar una posible evolución humana. Pero más que evolución, es un ciclo de transformación. Las antiguas historias escandinavas ya hablaban de ello. Los dioses antiguos, cuyos restos se hallan fusionados con el silicio. La mitología vikinga nos habla de un árbol cósmico, cuyas ramas sostienen los diferentes reinos. Durante el Ragnarok, estos árboles fueron destruidos, pero restaurados por el dios Odín. De igual forma, muchas culturas, como la hindú en el Ramayana, relatan la existencia de un árbol gigantesco y energético del cual el mundo crece y se expande. Según la mitología nórdica, el árbol de la vida, conocido como Yggdrasil, conecta todos los mundos y mantiene la existencia unida. Ha llegado el momento de despertar con el alma y ver la verdad más allá de los procesos materiales y vacíos del mundo moderno. Símbolo es lo que une, diábolo lo que separa. La naturaleza busca unirnos, mientras la sociedad actual nos empuja hacia la destrucción, el egoísmo y la avaricia. Sembremos luz y esperanza. La oscuridad no se combate, se ilumina. El sistema no funciona. Hora de salir. Demo.